Y bueno, voy a darle paso a nuestra invitada especial, mi doc. Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo. La doctora es una abogada espectacular, de las mejores abogadas que tenemos en este país, y de verdad que es un gran privilegio poder tenerla aquí con nosotras. Ha sido una bendición la doctora en mi vida. Doc, gracias, de verdad, te quiero dar las gracias públicamente, porque no sé qué hubiese sido de todo este proceso en mi vida si no la hubiera conocido a ella. Llegó como un angelito que me mandó el cielo, y hoy, pues así como ha sido bendición en mi vida, yo también quería que ustedes pudieran conocerla y tener información súper valiosa. Bueno, un aplauso para Melissa. Gracias. Una tremenda mujer, una mujer de hierro, resiliente, una mujer que se ha construido a sí misma y se sigue construyendo, y es un ejemplo para todos, para todas nosotras. Cuando hablábamos de las mujeres de hierro, a mí me encantó la charla porque hace parte de lo que yo he vivido toda mi vida, de lo que yo he visto. La primera mujer de hierro que yo conocí fue mi madre, o es mi madre, a quien le tocó en una época muy difícil, por allá empezando los 70, ¿sí? Ser mamá soltera. Si ahora es difícil, imagínese eso en los 70, con 2 niños, volteando por todo el país. Yo nací en Santa Marta, terminé viviendo por cosas de la vida en Palmira Valle, o sea que dio vueltica, no había tanta forma de llegar, coger un avión y llegar aquí, y pasaron muchos años desde que salió ella de Santa Marta y terminamos en Palmira Valle, en manos de otra mujer de hierro que conocí, que era mi abuela. Esa sí ya partió al Oriente Eterno, pero esa fue otra mujer de hierro que ayudó a mi mamá con sus 2 niños sola, porque mi papá tuvo otras prioridades y mi mamá tuvo que asumir solita las responsabilidades, y mi abuela quedó viuda muy jovencita con 5 hijos. Entonces, en una época que también era muy difícil ser viuda. Y por eso yo empecé a entender cómo a las mujeres de Colombia nos tocaba de duro, pero duro. O sea, las mujeres de Colombia realmente sí estamos hechas de hierro, porque directa o indirectamente, una vez o muchas veces, todas hemos sido víctimas de algo o de alguien, todas las mujeres de Colombia. Entonces ahí empecé a entender que además de lindas, además de felices, además de alegres, además de amables, además de todo lo que logramos en nuestra vida, además de eso hemos sido víctimas. Podríamos simplemente dedicarnos a victimizarnos el resto de la vida, o con eso construir lo que hemos construido. Las mujeres de Colombia, que tienen fama a nivel mundial, además de berracas, emprendedoras, lindas, amables y aparte cálidas. Eso no lo tienen las otras mujeres del mundo. Por eso las mujeres de Colombia son tan apetecidas en todo el mundo, y por eso otras mujeres de otras latitudes no nos quieren tanto. Pero, y aparte, para redondear lo que decía Melissa, de parte del proceso de construirse como una persona de éxito, porque a todas aquí, o a la mayoría, nos ha tocado hacernos desde cero o desde -0, ¿no? Y llegar a construir nuestras empresas, nuestros emprendimientos, nuestras familias, es un trabajo de éxito. Y para llegar ahí se requieren unos hábitos, se requieren una serie de pasos que uno tiene que aprender a implementar, algunos en ensayo y error, otros con la cartilla y otros con el ejemplo de alguien, pero todos tenemos una ruta. Qué chévere que haya mujeres como Meli que se tome el trabajo de darnos la ruta, así es un poquito más fácil. Y ahora con las redes sociales y el tema del internet, pues es más fácil llegar a impactar más vidas. Pero parte de la rutina, y no voy a hablar de toda mi rutina, pero sí haciendo alusión a lo que dice Meli, cuando a ti te dan un presente, cuando a ti te dan un regalo, pues uno lo agradece, ¿cierto? Y la primera cosa que he aprendido a hacer en la vida, desde hace muchos años, después de sufrir y de aprender de ese sufrimiento, de abrazar el dolor, que eso es otra cosa que tenemos que aprender a hacer, es agradecer mi presente. Cuando yo tengo la oportunidad de abrir los ojos, ya tengo como un hábito de decir, gracias Señor por mi presente, lo recibo con amor y haré el mejor uso de él. Esa es mi frase de levantarme de la cama
hacer así, porque el hecho de que ya abramos los ojos es un regalo de Dios y pues tenemos que agradecerlo. Y cuando uno hace eso, hay dos cosas que hago con eso. Primero, bendecir pues mi día, pero aparte de eso, aprender a sonreír. Hay veces no quiero sonreír, entonces siempre tengo en mi mesa de noche un lápiz. Y esto tiene un efecto increíble y se los dejo de regalo. Esto tiene un efecto increíble en el cuerpo porque genera dopamina, o sea, es un tema químico. No tienen que sonreír por sonreír, solo háganlo por salud. Entonces, cuando no quiero sonreír, hago esto. 30 segundos. Y empiezas tu día como si te hubieras metido un shot de dopamina. Y empiezas feliz, no importa lo que pase en el día. Pero ahora vamos a hablar de otros temas, los temas que me llevaron a convertirme en abogada. Los temas de haber sido víctima desde chiquita, víctima de las circunstancias de mi madre y de mi familia. Y es que siempre viví en medio de las injusticias. Entonces yo podía haberme convertido en una víctima de las injusticias o podía haberme convertido en abogada y defender a la gente de las injusticias. Y escogí ese camino que me llevó a convertirme en abogada y normalmente he sido abogada de hombres, ¿sí? Porque soy abogada defensora penalista y las mujeres, el 93% de ellas pues son personas que no infringen la ley. Solo el 7% de las mujeres terminan en procesos penales. Pero voy a cumplir 29 años de ejercicio, creo que llevo más años litigando que tu edad. Llevo 29 años de litigio profesional, pero hace aproximadamente unos 15 años empezó el boom del derecho para las mujeres. Empezó el boom de que empezaron a hablar de violencia de género, empezaron a visibilizar las mujeres. Y voy a hacer un pequeño enfoque en la historia porque es importante que sepamos de dónde vienen nuestros derechos. No todas las mujeres saben, pues, desde cuándo tienen derechos. Y voy a hacer un ejercicio simple. ¿Alguna de ustedes saben en qué año se nos permitió ir a la universidad? 1932. ¿Alguna de ustedes saben cuándo se nos otorgó el derecho a ser ciudadanas? O sea, antes éramos objetos del marido del papá. Ni siquiera tenían más derechos los perros, bueno, los animales. ¿Cuándo se nos otorgó el derecho a tener cédula de ciudadanía para ser ciudadanas? ¿En qué año? ¿Cuándo? En el 47. Imagínate. Ahora la última pregunta. ¿Cuándo, después de ser ciudadanas, pues todo ciudadano tiene derechos, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? Votar, ser elegido, todas esas cosas, ¿sí? Pues nos dieron la ciudadanía, pero no nos dieron los derechos, solo la ciudadanía. ¿Cuándo tuvimos derecho a votar? En el 57 se hizo efectiva, pero se empezó en el 54, 55 con una palmirana, ¿la conocen? Se llamaba Esmeralda Arboleda. Fue una de las que lideró junto con otras dos mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar unos añitos antes porque no teníamos derecho a ir a la universidad, entonces se graduaron en el 40 y pico como abogadas y lideraron el proyecto que las mujeres pudiéramos elegir y ser elegidas. Y se hizo efectivo con Rojas Pinilla en el 57. Y él lo hizo, lo aprobó pensando que las mujeres lo iban a elegir, ¿no? Pero perdió, porque las mujeres tuvimos el derecho a votar, pero no ejercemos el derecho. Nos dieron el derecho, pero como no estábamos acostumbradas, pues no se ejerció el derecho, entonces el señor perdió. Y les cuento, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de la población femenina en Colombia? ¿Tienen una idea? ¿Alguien que se atreva a decir algo? Vean, la niña está dateada. 52% somos mujeres en Colombia. Somos mayoría, ¿sí o no? ¿Saben cuántas mujeres podemos votar? 20.5 millones de mujeres están aptas para votar versus 18 millones de los chicos. O sea, somos mayoría en todo. Pero somos las que menos votamos. O sea, los hombres eligen. Nosotras somos mayoría, pero ellos son los que eligen, ¿sí? Ese es un dato importante que quiero que tengan en cuenta porque lo que vamos a hablar es de derecho. Y parte del derecho es ese, los derechos que tenemos que no ejercemos. Entonces, hace 15 años que empezó el boom del tema de violencia,
empezaron a visibilizar a las mujeres. O sea, ya teníamos casi 70 años de derecho a votar, casi 80 años de ciudadanas, casi 90 años de ir a la universidad y apenas se está hablando de derechos de las mujeres. O sea, estamos bebés en ese tema. Apenas es que se está implementando realmente un programa donde las mujeres contamos en la sociedad. Es decir, que estamos en un despertar femenino, una conciencia femenina colectiva. Porque además de todo, como estábamos relegadas de la sociedad, éramos objetos de los esposos y después de los padres, pues nos enseñaron a ser entre nosotras desunidas. Las mujeres no apoyamos a las mujeres. Más fácil apoya un hombre a una mujer que una mujer a otra mujer. Y eso viene históricamente por eso, porque como no pertenecíamos a la sociedad, estábamos en la casa y pertenecíamos al marido, el marido decía, no se junte con la señora de allá, porque les preocupaba que fuéramos unidas y que fuéramos fuertes. Y nos quedamos con eso hasta el día de hoy. Eso hacemos. Entonces una mujer ve a otra mujer y empieza a criticarla, y hace una cosa y la critica. Pero las mujeres hoy día han empezado a empoderarse mucho. Imagínense que si a esta hermosura de mujer le hicieron lo que le hicieron, ¿qué nos pudieron haber hecho a nosotras? Pero ella tuvo el valor de hacerlo y decir no. No es fácil decir no. Ella se para aquí muy fácil y dice, no, yo decidí no casarme, ti. Eso no es fácil. Muchas de nosotras, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida tuvimos un marido abusivo que nos golpeó, que nos puso 50,000 cachos y nos daba terror irnos, porque hay muchas clases de violencia. Una de esas es la violencia económica. Nos da terror irnos con el niño para que aguante hambre y el marido pues provee, entonces que ponga el cacho y den la jeta, no importa, pero trae el pan. Y eso hace parte de ese círculo de violencia al que estamos acostumbradas, ¿sí? Estamos acostumbradas. Pero nosotras somos aquí las que vamos a empezar a ser replicadoras, multiplicadoras de la liberación. Esta es la verdadera liberación femenina, no es igualarnos a los hombres. No pretendo ser un hombre, no me interesa verme como un hombre, no me interesa pensar como un hombre. Soy una mujer con mis diferencias, pero con igualdad de derechos, que es distinto. Tenemos igualdad de derechos, que es distinto. Y ahora los hombres dicen, no, pues que ahora todos son las mujeres, todo es víctima de las mujeres, todas las mujeres. Sí, han exagerado un poquito, pero hay una razón también para eso. Va a llegar un momento en que se nivele, pero como históricamente teníamos ese problemita, que éramos abusadas, discriminadas, invisibilizadas, pues ahora están tratando de compensar lo que históricamente ha pasado. Por eso ahora hay más protección hacia la mujer. Va a llegar un momento en que se nivele, normal, sí, 50-50, todo por igual. Pero por ahora, mientras se nivela y mientras mujeres que nos ha tocado vivir de eso, o sea, muchas de ustedes que ya nacieron con todos los derechos, pues es distinto. O como Meli, que ya sabe cuáles son sus derechos y los hace valer, así le duela. Pero muchas de nosotras no. Entonces a esas otras sí tenemos que ayudarlas. A esa mujer que tiene 60 y 70, que tiene 40 años de casada, que el marido periódicamente llega a la casita y le dan la jeta el sábado, borrachito, pues hay que ayudarla. Porque probablemente ella no quiere dejar su marido, no el marido, pero hasta que se le pare duro le diga, la próxima vez que usted me dé la jeta, lo voy a meter preso. Así que me aprende a respetar. Pero ¿cómo hace eso si no sabe cómo se hace eso? No sabe ni cómo llamar a la policía, no sabe que existe una ruta especial para proteger a las mujeres, no sabe que tenemos unos consultorios exclusivos para los derechos de las mujeres, no saben que con una llamada le llega la patrulla púrpura a su casa y la pueden defender. Pero entonces si no sabe, tenemos que empezar a difundirlo. Necesitamos que las mujeres aprendamos cómo defendernos. Entonces esta pequeña charla es para aprender eso. Las mujeres tenemos unos derechos que hemos adquirido gracias a un Estado que se volvió un Estado social de derecho, donde nos empezaron a visibilizar, ¿sí? Y donde hemos adquirido unos importantes derechos que tenemos que aprender a ejercer, porque históricamente no lo hemos hecho hasta el día de hoy, ¿sí? Porque si fuera así, nosotras pondríamos presidente y los quitaríamos cuando no nos sirven, porque somos 20,5 millones de mujeres que podemos votar. Pues nos hablamos entre todas y decimos, ¿este nos sirvió? Chao. Revocatorio de mandato, pero no lo hacemos porque ni siquiera votamos por uno.
podríamos empezar a entender cómo funciona la dinámica de nuestra casa y saber nuestros derechos de nuestra casa, luego nuestros derechos que tenemos en la ciudad o en el cuadrante, y luego ver cómo podemos ejercer derechos a nivel nacional. Pero empezar a entender esto y tener la conciencia de esto que nosotras somos es un cambio, es una transformación de conciencia colectiva que nosotras aquí vamos a aprender a replicar. A toda mujer le vamos a empezar a decir, oiga, usted sabe que usted tiene unos derechos. Usted sabe que hay muchas clases de violencia, ¿sí? Está la violencia física, pero también está la violencia psicológica, pero también está la violencia económica y también está la violencia judicial. Y hay un mundo de otras violencias que se han empezado a detectar, como la violencia cibernética. Sí, porque, por ejemplo, usted sale mostrando un poquito y entonces le caen todo el mundo, hombres y mujeres, atacándola. Pero si es un hombre, no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tanta discriminación con las mujeres? A las mujeres se nos ha históricamente cargado una cantidad de responsabilidades que nos hacen sentir culpables y juzgadas por todo. Entonces yo vi en estos días un meme, un reel en redes que me encantó. Y pusieron a todas las mujeres representativas. Entonces pusieron a Sofía Vergara, ¿no? Y pusieron ahí, tengo 53 años, creo que tiene, o 54, y se me juzga porque todavía me veo sexy. Y pusieron a otra actriz importante de Hollywood y dice, tengo 55 años y se me juzga porque defiendo envejecer con dignidad, porque no se ha puesto botox y entonces, ay, ¿cómo te ves de vieja? Y así, tengo otra que sale que dice, tengo 58 años y se me juzga porque no me tinturo el cabello y defiendo las canas. Se nos juzga por todo y todo y todo. Pero nosotras mismas nos juzgamos. Nosotras mismas apoyamos que otros juzguen eso mismo que somos. Se nos juzga porque nos vemos una más gordita, la otra más faquita, porque la otra se puso más tetas, porque quiere mostrar, porque no mostró, porque se puso el pelo mono, porque lo puso negro, porque dejó el marido, porque se consiguió otro, o porque fue infiel. Pues si ellos son infieles, o sea, ¿por qué se nos juzga? No se nos debería juzgar por ser mujeres, sino en igualdad de condiciones con los mismos derechos. Eso es lo que tenemos que aprender. Y nos toca aprenderlo porque nos han enseñado a ser diferentes. Y esa cultura de convertirnos en una comunidad sorora, la tenemos que aprender para que podamos ser una comunidad poderosa y podamos transformar esta sociedad. Nosotras, esta charla es súper importante porque la mayoría de mujeres que yo conozco son unas magas de las finanzas. La mayoría de mujeres de Colombia viven de un salario mínimo o menos y con eso mantienen sus hogares. Entonces yo siempre digo, si uno ayuda a una mujer, no ayuda a una mujer, ayuda a una familia. Y no sé cómo hacen, porque con un salario mínimo o con menos siempre lo hacen alcanzar. O sea, tenemos de manera innata, como tenemos el don de la creación, tenemos la responsabilidad que la humanidad continúe, de alguna forma tenemos unos dones especiales para la subsistencia. Hacemos rendir las cosas, hacemos que las cosas funcionen, estamos capacitadas para el dolor, por eso hablaba de abrazar un poco el dolor, porque el dolor no debe ser el enemigo. El dolor, y si algunas son aquí creyentes, el dolor purifica y transforma. El dolor te hace llegar a otro nivel. Si uno se queda en el dolor solo pensando en lo que produce el dolor, pues no evoluciona. Pero el dolor, el sufrimiento, todo lo que te lleva a presión, te convierte en un hermoso diamante. Entonces hay que aprender también a abrazar ese proceso, lo que nos tocó sufrir, los que vivimos situaciones complejas, la persona que fue abusada, la persona que fue golpeada. Todo eso tenemos que aprender a abrazarlo como una forma de crecimiento personal, para construirnos más de hierro, para ser más fuertes, para seguir adelante. Que no significa que no sintamos, claro que sintamos, claro que sufrimos, claro que sí, todo eso. Pero somos una cultura resiliente, somos una cultura de hierro como mujeres y tenemos que aprender a usar eso para que sea parte de nuestro crecimiento personal. Ahora vamos a ver la ruta. Quiero mostrarles un poco cómo funciona el tema del consultorio jurídico. Si una de nosotras, cualquiera de nosotras o alguna de nosotras que conozca a alguien que ha sido víctima en cualquier sentido de los que les estoy diciendo, ¿cómo puede avanzar?
Resulta que la Universidad Libre es la que está liderando esto. Esperemos que se replique en todas las universidades y en otros estamentos y que haya sitios como este que lo está promocionando la gobernación, ¿sí? Sitios como este que se conviertan en más consultorios jurídicos púrpura. Entonces la Universidad Libre creó el consultorio jurídico púrpura. ¿Conocían esto? Ok, ¿cómo les parece que ya lleva un tiempo? Ya lleva varios años. En el consultorio jurídico de las universidades se atienden toda clase de casos. La gente que no tiene plata para un abogado, pues va al consultorio y los estudiantes atienden ciertos casos y ahí está el monitor y está el profesor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner esta primero, sí, perdón, la próxima hago, yo no sabía que había esto, por eso no trae. La próxima hacemos algo más chévere. Entonces, esta es la ruta de atención para mujeres víctimas de violencia basadas en género. Esto lo hace la Universidad Libre, ¿cierto? Entonces ya hablamos de cuál es la definición de violencia de género. Cualquier tipo de violencia que se ejerza sobre una mujer por ser mujer, en cualquier aspecto, físico, psicológico, económico, jurídico, etc. Esta es la definición. Esto viene desarrollándose desde la Constitución del 91, pero mire, la ley más reciente que nos reconoce como personas que debemos ser protegidas por género viene del 2008. No es tan nueva, pero tampoco es tan vieja. O sea, realmente estamos muy bebés en temas de derechos para las mujeres. Entonces, ahí estamos reconocidas como víctimas de violencia y estos derechos son los que nos asisten, nos tienen que otorgar asistencia médica, por ejemplo, en un caso de violación sexual, asistencia médica, psicológica, jurídica de carácter gratuito, que es lo que hace este consultorio jurídico, así que no necesitamos tener dinero, sino simplemente ir y denunciar y ellos nos hacen todo el procedimiento. Ahora vamos a hablar de la ruta, cómo se hace. Y los tipos de violencia que en este momento ellos están manejando son estos: la física, la psicológica, la patrimonial, la sexual y la económica. Esa es la sustracción de los objetos, ese es patrimonial. ¿Cómo que nos ha pasado aquí? Entonces, si por ejemplo me quiero ir de mi casa porque me pegó y después no me deja sacar ni mi reloj, ni mis cosas de maquillaje, ni mis pertenencias personales, ni mi carro, eso es una violencia patrimonial. Tenemos derechos. O la económica, que es que le dan la jetica, ¿sí? La trata como se le da la gana, pero como la mantiene, le paga la renta, le pasa para el mercado, le toca aguantarse. Pues no, hay unos derechos. Y si uno no quiere vivir con él y si uno no quiere aguantarse que le den la jetica, pues va y reclama sus derechos porque también la tiene que mantener si toda la vida usted ha estado en la casa y él es el que ha trabajado. Porque, ojo, niñas, el que se queda en la casa, ya, a veces ya ahora se quedan hombres, pero el quedarse en la casa y ejercer una función en la casa tiene un interno bruto de un país. Que una mamá se quede criando los hijos, que se quede lavando la ropa, arreglando la casa y cocinando, tiene un costo que no se cuantifica en la economía, pero uno aporta. Ahora imagínense las que trabajan o las que trabajamos y además también hacemos eso. Y el marido dice, no, es que yo también trabajo, pero él no aporta en la casa. Y voy a poner un ejemplo. Hace 3 días, mi señora, ¿por qué se va? Esto se va a poner bueno. Hace unos días salí para las 6 de la mañana para Buenaventura y la gerente general del Cosmos Pacific me iba a acompañar. Quedó de llegar a las 6 de la mañana a mi hotel. Entonces llegó y yo me levanté a las 5, me organicé y a las 6 en punto salimos. Y entonces ella llegó corriendo, ay, perdón, casi llego tarde, es que estoy levantada desde las 3 de la mañana. Yo dije, ¿por qué tanto? ¿Qué tanto hizo? Yo pensé pues que había hecho la queratina. Y no, es que me tocaba dejarle el desayuno al niño, organizar el uniforme, dejar las cosas de mi marido cuadradas y para irme. Y yo pensé dentro de mí, pelota, pero si es que ella es la gerente general del Cosmos Pacific. Pero me acordé cuando yo tenía mis hijos chiquitos, igual yo tenía mi oficina, mi buffet, mi todo, y también yo tenía que hacer exactamente lo mismo. Y esas 2 horas de más que ella se quedó trabajando no se las cuantifica el marido. El marido también trabaja y ponen por mitad, pero ella pone más que la mitad. Y muchas mujeres ponen más que la mitad. Muchas mujeres ponen eso y todo, y más, 150%. Y eso no se cuantifica. Entonces se parece como que la mujer no hace nada. Oiga, no hace nada. No, entonces eso tenemos que aprender a valorarlo.
Parte de eso es lo que nos están devolviendo con esta legislación, con este reconocimiento de derechos, con esta ponderación de las mujeres donde nos van a poner el lugar que merecemos. Entonces, y obvio, pues en el delitos sexuales o en la violencia sexual, ojo, porque no necesariamente es de un tercero, ¿no? También el marido de uno lo puede violar. Si uno le dice al marido no y lo coge a la fuerza, es una violación. Y también tiene protección. Sí, si yo no quiero, no quiero. ¿Cómo así? Es que yo ya no te pertenezco, ya no soy tu objeto, soy ciudadana desde 1947. ¿Sí? Entonces antes sí podían hacer eso y no había forma de llorar. No había forma de llorar. Otro dato importante. Hasta ese momento no teníamos derecho a tener los bienes de nosotros ni los que heredáramos a nombre de nosotras. ¿Ah? Entonces adquirir la ciudadanía fue importante. Porque imagínense, el papá le dejaba a uno en una casa y, sí, hágame el favor, dime la escritura, yo soy el marido. Y uno, sí, mi amor, porque no había forma de ponerlo a nombre de las mujeres. Bueno, entonces, ¿les queda claro esto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Dale, Marchori. Bueno, en mi caso, algunas saben mi caso, mis hijos fueron secuestrados por los papás, yo estuve casada con una árabe de 20 años. Me tocó huir de otro país donde yo vivía. Llegué aquí a Colombia y a mí nadie me ayudó. O sea, yo fui a la fiscalía y me dijeron no le podemos recibir la denuncia porque él vive en otro país. Y yo decía, Dios mío, yo llamé a la embajada estando en otro país y a mí nadie me ayudó. Me tocó huir porque el tipo me iba a matar. Igual mis 4 hijos estuvieron secuestrados hasta, gracias a Dios, a 17 llegan 2 que pude rescatar. Pero me faltan los otros 2 que hace 7 años no veo ni hablo con ellos. Nadie me ayudó. Increíblemente, yo sé que eso pasa sobre todo en esos países. Allá las mujeres todavía no tienen los derechos que nosotras tenemos. Allá las mujeres siguen siendo objetos. Objetos. Quisiera decirte que te puedo ayudar, pero como no tienen derecho allá, cuando tú llegas allá, adquieren los derechos de allá, o sea, pierdes tus derechos. Entonces tenemos que ver la ruta. Espero ser presidente y te ayudo. Te lo prometo. Sí. Porque yo he ayudado a mucha gente, allá hay muchas violaciones de derechos. Ayudé a un joven que llegó a Arabia Saudita en esos días que crearon una ley donde era prohibido volar drones y él era camarógrafo. Se fue a hacer un video, se subió a una terraza del hotel, voló un dron 2 minutos y lo apresaron y le metieron 2 años de cárcel. Y tocó luchar para poderlo repatriar, lo logramos repatriar, pero condenado, ¿no? Quedó condenado. Pero eso pasa en esos países. Es muy difícil y ahí sí tendría que ser la presidente del planeta para poder resolverlo. Pero podemos hacer algo tiene que lograrse y esas mujeres de allá están mucho peor que nosotras, créeme. Pero gracias a Dios ya tienes la forma de tener tus 2 hijos, esperemos que Dios te pueda ayudar con los otros. Entonces, si ahora toca crear eso más grande. Sí, podemos pasarla. ¿Ya? Bueno, ese es un tema que, no sé si algunas saben que yo aspiro a ser presidente de la República. Ese es un tema supremamente complicado que lo tengo en la mira y no solo por esos casos, sino por los casos de abusos con los menores, abuso sexual de sus propios papás con los niños y niñas, ¿no? Resulta que ellos están amparados por la Constitución del 91 con su propia ley, con su propio territorio, y hay una cosa terrible por allá con el tema de la ley 70, que son unas consultas previas donde extorsionan a todo el país y nos tenemos que aguantar que el 3% de la población arrodille el 97% que porque son los dueños de la tierra. Eso tiene que cambiar, porque son los dueños de la tierra para una cosa, pero son abusadores, son narcotraficantes, tienen jodidos los proyectos, y yo creo que ya es hora de ponerle coto a eso, porque yo soy tan colombiana como ellos, yo soy tan dueña de este terreno como ellos, yo llegué aquí como ellos,
O sea, yo puede que no ande en taparrabo ni con la faldita esa, pero tengo el mismo derecho. Entonces eso de darles tantos privilegios y por ahí una legislación especial me parece que lo tenemos que replantear. Desafortunadamente es una pelea que tenemos que dar toda la nación porque habría que reformar la Constitución. Pero sí, yo sí creo que hay que hacerlo, porque ellos infringen la ley, nuestra ley, tienen sus propias leyes para ser unos abusivos, unos pedófilos, unos violadores y nada podemos hacer. Entonces hay que hablar duro con ese tema, hay que ponerse los pantalones, el escudo de hierro, ir a salvar a esos niños de allá y ponerles las reglas que son. Y si están en nuestro territorio, con mayor razón, porque vienen y se apoderan de un parque, hacen una minga ahí y hacen lo que se les da la gana, pues ahí hay leyes nuestras, hay que hacerlas valer. Entonces ese es un tema que nos interesa mucho. Bueno, tómenle foto a esto que les va a interesar mucho. Tu pregunta. Exacto, cuando uno comienza la convivencia, él puede haber llegado con mucha plata, pero, ¿sí? Depende de lo que tú haces, si estás en la casa y él está haciendo plata mientras tú estás en la casa, todo lo que se llaman gananciales, todo lo que se genera de ahí para allá, o sea, las utilidades, la plusvalía, el mayor valor, la valorización, los sueldos, todo eso hace parte de una masa conyugal que en ese caso se llama patrimonial, porque no están casados. Después de 2 años de convivencia, tienes los mismos derechos que si fueras esposa legal, o sea, que están casados de hecho, es un matrimonio de hecho. Ese matrimonio de hecho hay que declararlo en un juzgado, pero se declara es cuando uno lo va a deshacer. Entonces, si lo vas a deshacer, vas a hacer una liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, de una convivencia de hecho, y pues el juez cuantifica lo que te corresponde. Tengo una abogada buena para eso. Yo no hago familia, pero tengo unas abogadas que son unas guerreras en esos juzgados a proteger los derechos de las mujeres. Así que sí, hay que asesorarse. También en el consultorio Púrpura te ofrecen eso, en temas de violencia económica y en temas de violencia patrimonial, porque eso hace parte de la ruta Púrpura. Entonces sí. Entonces echemos para atrás, por papá. Hagámosla grandecita. Esta es la ruta de atención, ¿sí? Para nuestro consultorio Púrpura. Entonces tenemos unas líneas. Eso lo dan en el mismo consultorio jurídico. Unas líneas de atención, que si usted está en la casa, ahí está. El teléfono de arriba es el de comisaría de familia. El teléfono de abajo lo pueden guardar en su celular y ponen URI y ponen 122. Más rápido, más fácil. El de la patrulla Púrpura, ese niñas, ese por favor, guárdenlo, grábenlo y ténganlo ahí de primerazo. Patrulla Púrpura. Ese le llega a su casa la patrulla. Y en la patrulla tienen todo, atención médica, atención psicológica, atención jurídica y es especializado para problemas con mujeres, víctimas de cualquiera de las violencias que mencionamos, ¿sí? Ahí está. Policía Nacional 123, que en cualquier caso te redireccionan a la patrulla Púrpura. Tengamos esos números en nuestro celular, tengámoslos guardados, compartámoslos. Hagamos en nuestras redes una historia o un reel diciendo, oiga, ¿usted sabía que existe la patrulla Púrpura? Si usted tiene algún problema, es víctima de violencia sexual, física, psicológica, económica, llame, aquí está, porque necesitamos difundir eso. No trabajo para la patrulla Púrpura, ¿no? Por si acaso. Espérate. Entonces, acá. Defensoría del Pueblo tiene una línea especial, una ruta especial que crearon para mujeres. Ahí está el teléfono. Personería de la ciudad tiene una ruta especial que creamos para mujeres. Ahí está. Salud mental. Ese centro de atención es específica para problemas que se presenten con violaciones o maltrato físico. Ahí está. Y estos dos son de la casa ahí dice que de la casa matria, el fijo y el otro que es el celular, que es para atención psicológica, ¿sí? Entonces, esta es la ruta que tenemos que tener. Se las dejo ahí porque es importante tenerla a la mano, porque no sabemos cuándo nos toque. Ojalá nosotras nunca,
pero si alguna de nuestras amigas nos llama, vea, me está pasando esto, usted de una vez le manda, llame mija. Eso es importante. Ahora, este tema es para la atención de la Patrulla Púrpura. ¿Saben dónde queda la Universidad Libre, la sección de Santa Isabel? Arriba en Santa Isabel, de la tercera, en la calle Tercera, ¿se acuerdan? En Avenida Los Cerros, calle Tercera. Ahí al frente de la Universidad Libre es el consultorio jurídico Púrpura. Ahí queda. Si necesitan ir allá, de hecho, les voy a dar el número, por favor me prestas mi celular, les voy a dar el número para que puedan sacar citas cuando necesiten atención. Esas las atienden sin que sea una emergencia, solo piden la cita y ustedes dicen necesito una asesoría respecto de un tema de violencia de género, cualquiera que sea, y les dan la cita. Se los voy a compartir. Y también les quiero compartir mis redes por si no me siguen, alguna que... Ahorita en la presentación. Esa. Ahora sí pongamos la última, que con esa voy a cerrar porque ya me están haciendo caritas los del esquema de seguridad. Pero les quiero dejar eso porque... El QR para que te escaneen ahorita. Eso es. Pero es que ese QR lleva a la plataforma de noticias. No, yo saqué uno aparte, yo lo hice. Bueno, bueno, perfecto. Entonces, allí en ese consultorio jurídico van a encontrar toda la asesoría y hay varias leyes que están recientemente sancionadas, que son las que nos van a proteger. ¿Cómo es el tema de la ruta? Eso se lo hubiera compartido. El teléfono es, te lo voy a pasar para que lo pongas ahora, ¿sí? 318-861, sí, 1522. 318-861-1522. Es disponible 24/7. Este te lo va a pasar porque este es importante acá en la ruta. En la ruta, ¿dónde está tu teléfono? Tu teléfono, qué rarito. Aquí, velo ahí. Listo. Eso, ahí van a encontrar la ruta y también los pasos que tienen que seguir para que los atiendan directamente en el consultorio jurídico Púrpura. Ahora, esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Este es el termómetro de violencia que se puede ejercer contra una mujer. Es importante porque a veces se nos va dando de a goticas y como somos tan resilientes y como somos tan berracas y como estamos tan acostumbradas a ser víctimas, pues lo pasamos por alto y terminamos en un rojo aquí donde necesitamos ayuda pero no sabemos cómo pedirla. Entonces es bueno aprender a identificar esto para que cada que empecemos a ver una de estas situaciones generemos alertas o que alguna amiga nos cuente, pues generemos alertas y podemos ayudar. Podemos evitar más violencia sobre las mujeres, podemos evitar que más mujeres mueran en manos de hombres violentos o de otras situaciones de mujeres violentas, también pasa contra mujeres, y podemos aprender a vivir nosotras con los derechos que nos corresponden y con el empoderamiento que nos corresponde. Bueno, esta era mi presentación. Quiero darles las gracias por este espacio, gracias por escucharme. Estamos tratando de llegar a miles y miles de mujeres que se vuelvan multiplicadoras de esto, porque llegó el momento de nosotras. Hoy más que nunca, niñas, estamos preparadas para liderar todos los procesos en nuestro país, en el sector privado, en el sector académico, en el sector público. Las mujeres ya estamos preparadas física, psicológica, intelectual e espiritual, hasta energéticamente, para ejercer cualquier cargo en este país. En otros países no hay tantos derechos. Si estuviéramos por allá en el Medio Oriente, créanme que estaríamos rogando, suplicando porque tuviéramos la oportunidad de elegir, aunque sea una senadora. Y nosotras que tenemos aquí todos nuestros derechos, los dejamos perder. Porque tal vez muchas de nosotras nacimos ya con el derecho y no supimos lo que otras sufrieron para que los tuviéramos. Así que generar conciencia de lo importante que es saber cuáles son nuestros derechos y ejercerlos va a ser la prioridad, en el número 1 que tienen todas ahí, para el resto del año y el resto de la vida. Muchas gracias. Les dejo un abrazo, triple abrazo fraterno, y ahí estoy para ayudarlas cuando necesiten, como necesiten y donde necesiten. Gracias.
Ya, ahora sí. Mira, muchísimas gracias. Hay unas preguntitas que quisiera hacerte antes de que te vayas. Tenemos Yo creo que, 5 minutos. Sí, 5 minutos rapidito. Para las que no saben, aquí tenemos a nuestra futura presidente. Vamos a darle un aplauso, precandidata presidencial, así que tenemos qué honor que nos puedas representar. Y yo tenía aquí unas preguntitas y era, ¿qué te motivó? Hagamos hasta 10. ¿Qué te motivó como mujer, como madre, como profesional a tomar la decisión de postularte a la presidencia? O sea, ¿cuál fue tu motivación? Les tengo que confesar, y no lo digo con orgullo porque eso es una cosa que hoy día me aterra, yo nunca voté. La primera vez que voté fue por mí misma. En el 2021 decidí participar en política porque tenía unos proyectos para los colombianos en el exterior y a ningún político le interesó porque no eran populares. Entonces alguien me dijo, ¿usted se puede lanzar? Y me lancé como candidata de los colombianos en el exterior. Me ganó el pacto histórico, pero empecé este proceso desde ahí y entonces me decían, no, pero vuélvase a lanzar al Congreso o empiece por una alcaldía y yo les dije, yo empiezo por donde yo creo que estoy capacitada, yo porque tengo que hacer todo ese cursito y yo ya he vivido en medio de todo el dolor en Colombia, he ejercido 29 años en medio de situaciones de insostenibilidad social, mi trabajo depende de eso, de todo lo que es la criminalidad, por qué se genera y sobre todo, soy experta en soluciones, para eso me pagan. Entonces, si yo ya tengo todas las características que me permiten llegar ahí, liderar un proceso político, ¿por qué tengo que hacer el curso? Dije, pues no, ahora me voy a lanzar a la presidencia. No gané en el Congreso, ya voy a la presidencia, pero con un aprendizaje de ese proceso, con un equipo que no tenía, con una estructura que estoy recopilando, ya tengo presencia en 21 departamentos y con lo mejor, sin restricciones, porque yo no estoy acostumbrada a que me digan qué digo y qué no digo. Entonces dije, no, pues voy a salir con firmas. Yo estoy haciendo mi proceso por firmas, debo recoger 1 millón de firmas, que eso equivale más o menos a 70,000 formularios, voy a repartir 80,000, ya tengo repartidos 60,000 y recogidos de eso la mitad. O sea que sí se puede. Yo estoy recorriendo el país, haciendo presencia, hablando con la gente, mostrando lo que he hecho, mostrándome, y eso es todo lo que he hecho. Y ahí se han salido los voluntarios, hemos organizado liderazgos en estas partes y se llevan 100 formularios, 50 formularios, que me dicen, no, deme 500 que yo le ayudo, y yo ya he puesto 60,000. Ponerlos es más fácil que recibirlos. Pues ya tengo recogida la mitad. Es decir, sí se puede. Y yo en diciembre, que se van a anunciar las personas que salen avaladas con la registraduría, voy a estar ahí en primer lugar. Un dato, chicas. Yo no he hecho todavía nada, ni en redes, ni en prensa, ni en nada. Yo solamente estoy dedicada a recoger mis firmas. Y ya salí en la encuesta de Yarumo como la principal de las emergentes. Le gané a Juan Manuel Ganar, a Barbosa y a otro poco de ahí que están haciendo prensa, pagando redes sociales, anuncios y todo. Entonces yo dije, vea, yo les dije a todo el mundo, yo me voy calladita porque mi primer acto político importante va a ser tener las firmas. Ya después de eso sí me pongo a hacer publicidad y todo, porque ¿qué me sirvió 1 millón de amigos en las redes y 0 firmas? Necesito 1 millón de firmas, así tenga 0 amigos. Entonces, estoy muy contenta porque la probabilidad de salir en esa encuesta era 0. Sí, y salí como la más importante de los emergentes. Entonces, creo que tenemos todas las posibilidades. Yo sé que todo el mundo está pensando que el próximo presidente va a ser una mujer. Y sí, mejor una mujer. Mira, y para finalizar, ¿qué tipo de país tú sueñas para las mujeres colombianas? Un país donde no seamos el 30% del relleno por cuota de género. Un país 50-50, donde haya equilibrio y equidad, donde estemos en el lugar que queramos estar porque queremos y no porque nos toque o porque nos obliguen o porque no nos dejaron empezar a luchar. Donde si queremos ser amas de casa, se nos valore como amas de casa y se nos equipare eso en el PIB. Si queremos ser empresarias, que se nos respete. Si queremos ser políticas, que se nos dé el lugar. Ese es el país que sueño, con un ejército de mujeres de hierro, porque somos más de la mitad de la población. Y si nos unimos, no nos va a parar absolutamente nadie. Así es.
Muchísimas gracias. Ahora sí, me voy. Muchas gracias. Dios las bendiga. Las quiero mucho. Me siguen en las redes, por favor. Ella va